está con problemas de salud de los chicos y lamentablemente llegó también a mi casa, Ángel, el famoso dengue, ¿eh? Y para más, a una criatura tan pequeña lo tomó y también era madre, así que tenemos dos cuadros bastante delicados en nuestra casa, dentro de nuestra familia. Ojalá que esto pase inmediatamente. Y bien, son exactamente las 4:09. Ayer estuvimos desde la capital departamental del segundo departamento, compartiendo con Osvaldo Martínez. La verdad que, honestamente hablando, cada vez más está más hermosa la capital departamental. Mucho esfuerzo, mucho trabajo por parte de sus autoridades, toda la comunidad unida también en pos de que esto cada vez más vaya adelante, y eso es un signo de muy importante acción. Esa muy importante acción de la unión de los hombres hacen de que una comunidad vamos a decir, con un calificativo tan desagradable, muestre todo lo contrario, honestamente hablando. Bueno, esto es una producción de LM Producciones, retransmite nuestra programación para todo el mundo, la www.radiocumbre.com.pi, como también así lo hace Radio Itapé, propiedad de nuestro compañero Julio César González, para la zona del Guairá. Y por otra parte, Osvaldo Martínez está también con una poderosa cadena de emisoras y un trabajo, una página muy importante también, la de Espacio Agropecuario, para todo el departamento de San Pedro. Y las novedades más importantes que ocurren en el amanecer agropecuario, esto lo transmite en diferido Osvaldo Martínez en esa poderosa cadena del departamento de San Pedro, que cubre también parte de Concepción, Canendillú, e igualmente la zona de parte de Caguazú. Hoy estamos preparando un rescate musical muy interesante. Vamos a compartir con el ruiseñor de la Guarania, don Agustín Barbosa. Así que gustarán ustedes de una selección musical muy, muy valorable, con el señor de las Guaranias, don Agustín Barbosa. Vamos a estar recordándolo. Tuvimos novedades no tan agradables que aún no hemos confirmado, a pesar de que don Adolfo Tumplin ya está detrás de todo esto, de que desgraciadamente a la altura de Colonia Peralta, Isla Margarita y Murtiño hay mortandad de peces, principalmente de las especies de manguruyú, como también el surubí e incluso el armado. El armado es un pez bastante resistente, que nos extraña que todavía no sabemos cuál es la causa. Y el río Paraguay sigue creciendo en todo su caudal, en todo el cauce, desde incluso, a pesar de que hemos visto que varios afluentes ya están en su cauce normal en la zona de cordillera, pero el Piribebuy y el Salado está bastante desbordado, y eso ya es el taponamiento por parte del río Paraguay, que sube cada día y tapona la salida de las aguas de los afluentes. Entonces sucede a la inversa, los afluentes no corren, aumenta su caudal porque entra el agua de hacia el río Paraguay. Son exactamente las
4:13 y esto es Amanecer Agropecuario. Quiero informarle a ustedes, por otro lado, de que ayer en el departamento de San Pedro tuve el gusto de compartir algunos minutos con el candidato al gobernador por la Asociación Nacional Republicana, el señor Carlos Jiménez, y justamente le estaba comentando que me recordaba a un amigo que se fue de emboscada, que lleva su igual nombre, y que justamente también se dedicaba a la política. Y bueno, ahí compartimos algunos minutos muy importantes, hablamos de sus proyectos y lamentablemente, como se dice, un accidente de trabajo ha hecho de que se me ha borrado la entrevista con el señor Carlos Jiménez. Propuestas muy interesantes, se ve que entiende mucho de lo que es la vida en el campo y está fanatizado por el quehacer de la gente del campo, y eso es muy importante porque hace falta gente que realmente entiende lo que es la vida en el campo para poder accionar en favor de los pequeños productores. Las actividades en lo que se refiere a la extensión de la cuenca lechera en San Pedro sigue creciendo, y por otra parte también hay que tener en cuenta de que las labores agrícolas, cada vez más la tecnología se está incorporando en el accionar del pequeño productor, y eso es muy importante porque, mi amigo, hoy día si no implementamos la cuestión de la tecnología, eso, mi amigo, ya no se puede conseguir a los altos rendimientos, y al no conseguirse los altos rendimientos, mi amigo, desgraciadamente no se administra resultados. Me he enterado de que la industria procesadora de almidón está pagando 680 guaraníes el kilo la mandioca en la planta Fabril. Una cantidad inmensa de camiones estaba frente a las instalaciones para ser descargado con este preciado material que es el producto de la gente del campo, y no entendemos cómo los vaivenes comerciales hacen de que se fluctúe mucho el precio. Se pueden imaginar que hace cuestión de un año no podían pagar más de 150 guaraníes el kilo, y ahora están pagando 680 guaraníes, a pesar de que se habla ya que Codipsa en estos días estará bajando ya el precio. Seguramente que ya se encuentra saturado en cuanto a recepción, entonces se habla de que ya habrá una baja de precio, y eso incluso se habla de 80 guaraníes el kilo, y eso ayer estábamos hablando con un transportista, eso golpea mucho a la economía en cuanto esa es una diferencia bastante alta, a pesar de que el número, hablando de números, se está pagando un precio sumamente interesante. Eso hace de que este producto también se encarezca en la mesa familiar, porque a raíz de la suba en lo industrial, también aquellos que traen mandioca al mercado de abasto, eso hace de que tenga un precio totalmente diferente ya de lo que anteriormente se ofrecía. Y bueno, esas son. Y también estábamos hablando de esta industria poderosa que se había instalado en Guayaquil. Estuve conversando con el señor gobernador, y hay un programa interesantísimo que tienen que aprovechar los productores, basado en
en la necesidad de esta gran industria. Ya vamos a estar hablando con el señor Osvaldo Martínez en cualquier momento, ampliando todo esto aquí en Amanecer Agropecuario. Igualmente quiero recordarles a ustedes de que estamos con actividades, es decir, se está con mucha actividad en el campo. Hay que tener en cuenta que las condiciones las condiciones climáticas están dadas. Tenemos la faz lunar menguante en este momento, y entonces les recordamos que están dadas las condiciones para la siembra de todo lo que da fruto sobre la tierra. Estamos justamente con el señor Carlos Jiménez, estábamos recordando de la importancia del cultivo de la arveja. Es un cultivo que la gente no lo hace en forma masiva, y nosotros siempre en Amanecer Agropecuario hemos recomendado el cultivo de la arveja, en primer lugar porque realmente tiene una renta muy importante. Pero vamos hasta el amigo Ángel para poder escuchar una composición de este rescate musical con Agustín Barbosa, y es una joya este CD, donde escuchamos de Félix Fernández y José Asunción Flores la guarania Ñasaindupe como serenata musical en Amanecer Agropecuario. Om
catuponante con enamorara amon brunda ya yo sabe anderon ya sembora joyara ayo va mine haro pura La naturaleza te revive. La frescura te envuelve. Yerba mate Colón, digestiva y antiácida. Sentila. 100% fresca y natural. Frío. Nuevo split Tokyo Swing Sway con control de dirección de aire que distribuye el frío de derecha a izquierda. Verano. No te tenemos miedo. Tenemos Tokio. Con el pacto de confianza. NGO. FECOPROD, Federación de Cooperativas de la Producción Limitada, apoya la producción nacional mediante su Laboratorio de Gestión de Calidad de la Leche y Microbiología de los Alimentos, un servicio abierto a socios y no socios de las cooperativas, llevando adelante además el programa de prevención de la mastitis mediante su laboratorio veterinario con un costo de tan solo 5.000 guaraníes por vaca. Laboratorio de Calidad de FECOPROD. Llámenos al 021-294-277 o visítenos en Sacramento 2279, Casi Teniente Molinas. Dulsan Orgánica S.A. Somos una empresa paraguaya dedicada al procesamiento y a la exportación de productos agrícolas. Sésamo, maní, chía y hierbas aromáticas, obtenidos de los más responsables agricultores, son ofrecidos al mundo entero, generando un impacto positivo en la agricultura familiar campesina. Certificados nacionales e internacionales que avalan la calidad y la inocuidad de nuestros productos. Visítanos en www.dulsan.com.py. ¿Por qué elegir Aftosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aftosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aftosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 201542, 201893 y 211638. Email ciavet@rieder.net.py. Leven anclas, hicen las velas, carguen la chocolatada. ¿A dónde vamos, Choco? Hoy necesitamos más energía que nunca. Tenemos que recuperar el tesoro perdido. Transforma tu día en un mundo de aventuras. Los Colonos presenta su nueva chocolatada, elaborada con la mejor leche. Muy saludable y nutritiva, con todas las energías que necesitas para tus aventuras. Chocolatada Los Colonos. Juntos hacemos al mundo mágico. No permitamos que esta enfermedad acabe con la citricultura paraguaya. El HLD es una enfermedad que destruye la producción de cítricos. Para prevenirlo, inspecciónelos permanentemente y no ingrese al país materiales como yemas, injertos o plantines de manera ilegal, porque podrían estar enfermas. Utilice siempre plantas certificadas. Para mayor información, comuníquese con el SENAVE o con el Ministerio de Agricultura.
Esta es La Unión R800, amplitud modulada, transmitiendo desde Asunción, con la mejor música paraguaya para el mundo. Se queda el botín, hace palpe hasta mi compañía, no hay potripurú. Exactamente, son las 4:30 de la mañana y estamos en Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. 27 grados la temperatura marca a estas horas y ya está nuestro el señor operador aquí atento para poder coordinar las cuestiones de decir lo que se refiere a la programación de la fecha. Estamos intentando tomar contacto con Isla Margarita o con Colonia Peralta para confirmar esto que ayer nos informaba el ingeniero Gómez de que se está produciendo mortandad de peces en esa zona, y para más las clases muy preciadas de surubí y de gran porte, incluso como así también hasta el manguruyú y el armado, y eso es lamentable que suceda en nuestro cauce hídrico. En este momento sabemos de que la inundación ha llegado en esa zona y está castigando a esa zona, pero esta mortandad de peces nos extraña porque muchas veces eso viene como consecuencia de alguna contaminación que ofrecen las grandes inundaciones, y por otro lado también el golpe de cambio de agua que puede llegar a presentarse en la zona a consecuencia de la subida en forma ya realmente preocupante en la zona. Bahía Negra está con por lo menos con 3 a 4, es decir, con 3, casi 3 metros de más, y eso es nos hace pensar de que esto, y después está la famosa crecida de Semana Santa que se suele producir, pero que ahora viene con más intensidad a consecuencia de las aguas que viene del Pantanal. Y bueno, estamos recordando lo conversado con el señor Carlos Jiménez. Él está con la intención de fortalecer el trabajo del pequeño productor y principalmente está preocupado por la cuestión de los intermediarios, y eso es una de las cosas que muchas veces no se puede evitar, la cuestión de los intermediarios. ¿Por qué? Porque el campesino está descapitalizado y muchas veces tiene que recurrir a los acopiadores, a la gente que compran productos para terceros, porque tiene que recurrir a algún préstamo para insumo o para cubrir sus necesidades de laboreo, y entonces recurren a esta gente, y eso muchas veces le castiga al pequeño productor. Es hora en que el productor, sin embargo, categóricamente no digo es hora, sino categóricamente les afirmo de que aquel productor organizado llega a solucionar sus problemas económicos mediante la organización. El propio Estado tiene mucho interés en la gente organizada y trata de una u otra forma de aportar algo en favor de ellos, como por ejemplo el caso del crédito agrícola habilitación, que está con una tasa de interés bajísima para la gente que está organizada. Y por otro lado también está la asociación, los trabajos en cooperativa, que es lo más importante de todo,
estábamos hablando con Osvaldo Martínez de la cantidad inmensa de gente que hoy día se organiza para la producción de leche, ellos ya entregando, contando con sus enfriadoras y almacenando la leche que producen para poder luego hacer volumen y vender y entregar a las firmas de que están copiando la leche en todo el departamento. Hay que recordar que en esto también tiene mucho que ver la mano de la FECOPROT. La FECOPROT está organizándole a la gente en el interior del país mediante charlas técnicas. Por otro lado también está con un programa interesante de salud animal, y por otro lado también está la Asociación Rural del Paraguay, que a través de su fundación está ayudando a mucha gente, y en forma regional un excelente trabajo está haciendo la filial de la Asociación Rural del Paraguay en el departamento de Cordillera. Un hermoso trabajo está haciendo la Asociación Rural del Paraguay filial Cordillera, con varios productores mejorando el hato ganadero, haciendo de que aquellas vacas lecheras o vacas comunes que tienen los agricultores, se hace la implementación, mediante la inseminación artificial, se mejora aquellas vacas lecheras y se obtiene resultados muy, muy importantes. Hemos escuchado el testimonio de varios agricultores en ese sentido, y es tan importante eso, porque de esta forma se torna más rentable la producción. Hablando con el señor Carlos Jiménez, candidato a gobernador del departamento de San Pedro, también me habló de un programa interesante que él está tratando, es decir, tiene la idea de implementar si es que llega a conquistar el cargo de gobernador en el departamento de San Pedro, es llegar a reforestar en gran medida el departamento mediante un programa con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Infona, e igualmente las otras instituciones que tienen que ver con este interesante plan de reforestación. Igual como así también la instalación de parcelas silvopastoril, que es la silvopastoril o mitad ñañotí eucalipto, tañañotí paraíso, tañañotí algunas especies nativas, jaibupe catuyareco pasto, pesombra bupe el animal o carú o jasapona itv, que la campo abierto peguay. Aparte de eso, que generalmente oñeñotí la variedad y pues y catomensa o producir pues vela pasto, entonces la animalcuera a medida que era pasto y o rendí ponave y catú oí abeí oye practicar la ensilaje, que es muy importante. Bueno, se está mirando con mucho interés lo que ofrece esta gran industria Impasa, que se instaló en Guayaquil. Se está revolucionando la cuestión del cultivo del maíz en forma masiva, y tomando la rienda las municipalidades y la gobernación en el departamento de San Pedro. Yo creo que van a dar unos pasos muy importantes, pero en primer lugar se tiene que implementar la educación en el campo, para que aquel productor que está produciendo 2-3 mil kilos pueda llegar a optimizar su producción mediante el conocimiento y mediante los cambios en el que uno está habituado de la forma de trabajar. Las buenas prácticas agrícolas, antes que nada, es lo que realmente se tiene que llegar a practicar en
los cultivos hoy día para el catuanguenses, amigos, ya la escuela alto rendimiento. Bueno, ya está cara ahí operador en DAPE y catuanguenses, amigos, ya en tu millé. Vamos a escuchar en esta oportunidad con el ruiseñor de con el ruiseñor de las guarañas, don Agustín Barbosa, de este hermoso álbum que tenemos. Escuchamos de don Mauricio Cardoso Campo la composición Morena. Profundos, cuántas veces te soñé, y ambulando por el mundo, un día hasta ti llegué, radiante cual un lucero, cereza peremimbi, aquella tarde de enero, Groyuju Cuñatay. Mas tus ojos traicioneros fueron brujos de mi mar, me tuvieron prisionero en la red de tu mirar. Hechiceros de mis penas y aliciente en mi sufrir, me oprimen con sus cadenas y no me dejan partir. Me oprimen con sus cadenas y no me dejan partir. Presentía tus palabras en dulce abañeñé, tu cabellera rizada, retazo de un pajaré, y tu boca deliciosa, así mismo imaginé, cual capullito de rosa, rico panal de irete. Mas tus ojos traicioneros fueron brujos de mi mal, y hoy me tienen prisionero sin poderlo remediar. Hechiceros de mis penas y aliciente mi sufrir, me oprimen con sus cadenas y no me dejan partir. Me oprimen con sus cadenas y no me dejan partir. Nuevo split Tokyo Swing Sway con control de dirección de aire que distribuye el frío de derecha a izquierda. Verano, no te tenemos miedo, tenemos Tokio. Con el pacto de confianza, NGO. El bolso de gimnasia, el abrigo de Juan, la raqueta de Laurita. María, sacate las presiones, deshinchate. El nuevo yogur Estemas favorece la digestión y aumenta las defensas de tu organismo, al tiempo que mejora tu tránsito intestinal y reduce la hinchazón. Probalo hoy. Animate a ser vos.
Dulsan Orgánica S.A. Somos una empresa paraguaya dedicada al procesamiento y a la exportación de productos agrícolas. Sésamo, maní, chía y hierbas aromáticas, obtenidos de los más responsables agricultores, son ofrecidos al mundo entero, generando un impacto positivo en la agricultura familiar campesina. Certificados nacionales e internacionales que avalan la calidad y la inocuidad de nuestros productos. Visítanos en www.dulsan.com.py. Senado Momarandú, productor cítrico cuera arejihuape, japavabebape. PHL deja japetimba, situ y shadeda cítrico cuera puitepe. Jaco ango yitopa mañaneretante. Upebare ema emara umine planta cuerare, hayuhura mojohuesa yu. Mishija y pupurei, haurecora moiva mishija y daiva. Pua emo me use navepe. Tira Ministerio de Agricultura. De pope oika tu hawaya yoko con base. Ñanera kate uke ñande cítrico cuerare. La Fundar está abocada a la asistencia permanente de los pequeños y medianos productores en el manejo del suelo con parcelas demostrativas, especialmente para la producción de mandioca, algodón, maíz, banano, citrus y la administración de tambos y crías de peces. La asistencia técnica a los productores está a cargo de conocidos profesionales de cada rubro, quienes cumplen funciones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Un pacto armónico entre el sector público y privado. Soy Javier Panza y te espero todos los días tempranito desde las 6 de la mañana para poner los temas en Enfoque 800. Nos ocupamos de los temas del día, las noticias relevantes y las entrevistas que causan impacto. Buena música paraguaya aquí en la Unión R800 AM, de lunes a viernes, de 6 a 10 horas. Esta es la Unión R800, amplitud modulada, transmitiendo desde Asunción, con la mejor música paraguaya para el mundo. Son las 4:46 minutos y está ya en contacto con nosotros don Adolfo Tumplin, un conocedor de lo que es el comportamiento del río Paraguay, escritor de varios libros con relación a todo esto y siempre hablando de los pueblos ribereños, todo una semblanza general de todo lo que es la vivencia en la ribera. Es un conocedor profundo de todo esto, don Adolfo Tumplin. Don Adolfo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias, don César. A las órdenes para cualquier cosa que te pueda servir acá de Puerto Antequera. Bueno, te cuento, don Adolfo, de que estamos en cadena con la www.radiocumbre.com.pi, con la transmisión de Radio La Unión, llegando a todo el mundo, y por otro lado también está nuestra emisora que emite las señales para la zona del Guairá, Radio Itapé, propiedad de nuestro compañero Julio César González. Igualmente, atento a todo este trabajo está don Osvaldo Martínez con su cadena de educación en el campo, en el departamento de San Pedro. Bien, don Adolfo Tumplin, ayer estábamos, a pesar de que no tenemos todavía la confirmación, pero quisiera yo hacer un análisis contigo. Se habla de que en Colonia Peralta, Isla Margarita, Murtiño, en ese sector hay mortandad de peces, de lo que justamente estabas hablando, de cuero, principalmente el manguruyú, el caso del surubí e igualmente el armado. Hay mortandad de peces todavía. Hablamos bien claro y decimos es una versión de gente muy importante que nos falta confirmar con los pobladores de la zona y lamentablemente no tenemos la comunicación deseada, don Adolfo. Efectivamente, la verdad que en ese sentido en el norte estamos un poco huérfanos de cuestión de comunicación, porque yo ayer de la noche intenté por todos los medios alguna comunicación, pero estaba todo muerto
hablar con nadie. Bueno, yo te cuento, don Adolfo, de que de primera mano me han informado de que esto se está produciendo a consecuencia de fumigaciones de cultivos agrícolas en la zona de Alto Paraguay. Y cosa notable, yo no estoy absolutamente en contra de la fumigación aérea. Es muy importante, es una alta tecnología, pero he sido testigo de la irresponsabilidad de quienes cultivan a la vera de los afluentes del río Paraguay, como por ejemplo el caso del río Peguajó, del Mandubirá. Ahí en esa zona he visto que hasta sobre la ribera de los ríos estaban fumigando, estaban llevando la práctica de la fumigación aérea. Y esa es una irresponsabilidad tremenda, porque mi amigo, todas las acciones que se hacen dentro del marco de la ley y que respeten respeten la cuestión de las cuestiones ecológicas, mi amigo, es muy importante. Pero estos irresponsables que muchas veces practican la fumigación aérea en forma indebida, rozando los cauces naturales de nuestros ríos, yo creo que, mi amigo, tiene que ser penalizado, tiene que ser castigado estos irresponsables, mi amigo Tumplin. Y eso muchas veces se produce en nuestro río. Acordate que la explotación de oro en la zona del Alto Río Paraguay también se habla de contaminación, y ojalá que alguna vez se ponga punto final a todo esto. Y si es cierto lo de Isla Margarita y lo que está sucediendo en la zona de Alto Paraguay, yo creo que esto inmediatamente la SEAN tiene que tomar, tiene que ir a ver esto y ver si es realmente, tiene que caerlo con toda fuerza a la gente que están contaminando el río Paraguay. Se habla de que la crecida hace de que entren los cultivos que se están practicando en la zona, y eso contamina, y a consecuencia de eso se cree, ojo, bien claro, aún no tenemos confirmado, pero esa es la versión que tenemos, don Adolfo, La verdad que sí, porque esta vuelta la noticia llegó de muy lejos, ya prácticamente fue de nuestro alcance, porque esa distancia que vos estás mencionando, ahí Puerto Mortillo, son 600 kilómetros de Asunción. Sí. Y Concepción tenemos 310 kilómetros. Yo tuve un caso similar a lo que tú estás hablando. Acá un poco abajo de Concepción estaban cultivando también arroz y llegaron a fulmigar con vía aérea también su cultivo, y después hubo una lluvia que llovió tan grande en Concepción, que llovió creo que 300 y pico de milímetros de golpe, y se inundó por lo visto todo su cultivo y largó agua contaminada, posiblemente, es una presunción, no es positivo, que yo no analicé pero hubo una mortandad de golpe acá abajo de Concepción, una mortandad impresionante también de peces, inclusive los yacarés salieron de sus escondites y venían a comer los peces que estaban atontados en la costa del río Paraguay. Don Adolfo, vos que tenés experiencia con esta situación, cuando se presenta las grandes bajantes, también hay efectos contaminantes naturales en el río. Y por otra parte también, cuando se produce las grandes crecidas, ¿suele darse esto, don Adolfo? Y la verdad que por lo menos lo que yo pude comprobar en el río Montelino, por ejemplo, que cuando ves ese fenómeno natural, que después de una gran sequía y el agua ya se vuelve muy salado totalmente el agua Montelino, y después vuelve a llover, como la parte del Chaco es plana, entonces el agua se descarga sobre el río Montelino, y ahí los peces, pero ahí se ve un fenómeno diferente, porque ahí los peces de escama y de cuero todo por igual, pero se nota que es por falta de oxígeno. Se falta que los peces están atontados, o algunos mueren ya por culpa de falta de oxígeno, porque se le cambia
el sabor o el potencial o su propio hábitat. En su propio hábitat. Ellos se fueron ahí como están ahí y quedaron enjaulados, pues viene una lluvia y ahí se vuelven, pero se nota que es por falta de oxígeno. Ahora en este caso específico que estamos recordando hacia el norte es especie de fondo. Hay que decir que puede ser que sea por contaminación de algún producto químico que le está afectando a los peces. Y bueno, Adolfo, vamos a seguir observando esto atentamente para poder estar en comunicación y darle la precisa a nuestros oyentes, por favor, ¿eh? Perfecto, yo cualquier novedad que tenga te haré llegar la noticia. Bueno, vamos a cerrar este contacto contigo, don Adolfo, hablando un poco de tus libros. ¿Cómo andan los anteriores y cuáles son las perspectivas de la presentación de otros ejemplares? Y la verdad que ahora en este preciso momento tengo 2 libros terminados muy actualizados ya también hablo en él sobre estos problemas que estamos justamente tocando ahora esta mañana. Se titula luego Los mártires del silencio, que serían en este caso los peces, que es la parte donde yo me estoy asentando a fondo con un proyecto que se llama Cría de Peces en su ambiente natural. Porque don Adolfo, ¿cuáles son los ambientes naturales que estás sugiriendo? Yo tengo bien comprobado ya a través de muchos años de experiencia que el efecto por el cual los peces están acabando en el río Paraguay no es tanto es parte de las depredaciones, las contaminaciones, pero la causa principal del efecto por el cual se están acabando los peces en el río Paraguay es por la culpa de que los afluentes, todos los afluentes, hablo de todos los ríos, están todos afluentes, están totalmente colmatados y sedimentados. Por consiguiente ya no existe un hábitat natural para que los peces se puedan volver a reproducir. Yo escribí todo un libro sobre esta historia, contando anécdotas, que se llama Los mártires del silencio, se llama este libro, sobre todos estos efectos que están dañando terriblemente, y yo inclusive me tomé el derecho de pronosticar algunos datos sobre medicina, sobre los efectos que hemos sufrido la humanidad por culpa de este calentamiento global. Este es parte de un calentamiento global muy delicado. Por eso escribí todo un libro para dejar un antecedente sobre este problema ambiental. Y la colmatación de los ríos, si bien es consecuencia principalmente de la deforestación de sus riberas, nadie respeta esto de la conservación de las riberas de los ríos, los 50 metros como mínimo, de que tiene que quedar la barrera natural de los arbustos y eso. Nadie respeta, don Homo Penolo, mitad de la Río Costa, entonces hubo grandes raudales a la la cauce moja pope peo arrastrar incluso o taponar la salida de la salida de los riachos y los ríos menores. Ayer para don Adolfo, el río Paraguay respira a través de su pulmón. El pulmón del río Paraguay donde respira son 2 afluentes. Yo tengo, por ejemplo, acá en Antequera, en 10 kilómetros, tengo 17 colmataciones y sedimentaciones del río Paraguay. Entre ellos, muchos que nosotros en las guías, por ejemplo, dice el río Michiche, historia, ¿qué río? Ese ya dejó de ser un río hace añares. Ese es riacho, ya no es navegable. Todos los afluentes bajaron de categoría. Tan grave es las sedimentaciones que los peces inclusive ya no pueden entrar a desovar, que sigue su hábitat natural donde desovan los peces, que son los afluentes, están todos colmatados y sedimentados en el río Paraguay. Una alerta que yo le estoy procurando a través de la CEAM, inclusive fui nombrado como científico y toda una serie de historias, porque la verdad que en el momento, la verdad, nadie pone pone interés en estos proyectos, pero este es un proyecto grave, que los gobiernos, esta gente que habla de calentamiento global, nosotros estamos
estamos produciendo acá en el Paraguay uno de los calentamientos globales más grandes del universo. ¿Por qué te voy a decir? Porque toda resistencia es calentamiento, todo efecto que actúa en contrapartida a lo que es la naturaleza son calentamientos que están produciendo y afecta al final a todo el ecosistema. Este es el caso que yo estoy tratando en este libro. La boca del Jejuí prácticamente ya no permite la entrada de embarcación en la zona de ahí, justamente en Poroto, ¿eh? La verdad que si Jejuí en su buena época, te voy a contar, César, para que sepan, tenía 7 bocas que descargaba el río Paraguay, sí. Tan caudaloso que era el río Jejuí. Hoy actualmente tiene 1 y el malísimo ya está. Prácticamente si vos le vas a catalogar como río, dejó de ser río, es un riacho. Es un riacho porque ya no es navegable. Los ríos pues se van especificando sus nombres y de acuerdo a su categoría, su capacidad. Y sí. Perdieron ya su capacidad. Entonces la situación está gravísima. Si vamos a tomar este tema, podemos para años para hablar que tenemos que tomar seriamente también, pero está la voluntad del gobierno. Si el gobierno, nuestro gobierno, ya sea colorado, liberal, que sea la historia de esta cuestión de partidos políticos, no interesa. Acá tenemos la naturaleza. Y la naturaleza es perfecta y nosotros la estamos destruyendo en forma violenta y sin consideración acá en el Paraguay. Lamentablemente. Bueno, gracias, don Adolfo. Vamos a volver a tomar contacto en cualquier momento contigo sobre este tema tan delicado que está afectando a nuestro principal cauce hídrico. Muy amable, don Adolfo. No, es que cuando guste. Bueno, don Adolfo Tumpling, mi amigo, un profundo conocedor de lo que es el río Paraguay y todos sus afluentes, justamente nos hablaba también preocupado sobre esta situación. Bueno, vamos a de vuelta irnos hasta Jorge Fleitas para poder gustar de otra entrega musical con el ruiseñor de la Guarania, don Agustín Barbosa. De Emiliano R. Fernández, Agustín Barbosa y Bobadilla Cáceres, vamos a escuchar esta hermosa composición, Entre tu sueño. Entre tu sueño, mi amada China, cose tormento na en dormir, que por ti sufro mi fidelina, ay cato en esta noche, niña querida, ayuye maromeangueco, de amor y pena mi alma anchida se pura hey peangarógeno. Ninfa bendita de mis ensueños, le cautivaba seré comer. Oye las trovas de este arribeño, ondera y jupape y ya popiré. Ya en silencio no he podido semborar y jugar por eso ahora mi bien te pido, se pura reina en dormir. Que me encaminan deroga culpe se monguaje para decirte mi fidelina de yurmi pajausete. Tú bien lo sabes, ya en exceso maesha y te pasero jaljú. Ya cuántas veces en llanto y rezo huevan de coseyú. Si no me quieres, mi bien soñada, herente se me talluve.
pasada getase tema aiko azul. Aquí mi triste verso termina oñenen van bandera el jugar. Y en cada estrofa mi fidelina oyaje Nuevo split Tokyo Swing Sway con control de dirección de aire que distribuye el frío de derecha a izquierda. Verano, no te tenemos miedo, tenemos Tokio. Con el pacto de confianza, NGO. Leven anclas, hice las velas, cargue la chocolatada. ¿A dónde vamos, Choco? Hoy necesitamos más energía que nunca. Tenemos que recuperar el tesoro perdido. Transforma tu día en un mundo de aventuras. Los Colonos presenta su nueva chocolatada, elaborada con la mejor leche. Muy saludable y nutritiva, con todas las energías que necesitas para tus aventuras. Chocolatada Los Colonos. Juntos hacemos al mundo mágico. FECOPROD, Federación de Cooperativas de la Producción Limitada, apoya la producción nacional mediante su Laboratorio de Gestión de Calidad de la Leche y Microbiología de los Alimentos, un servicio abierto a socios y no socios de las cooperativas, llevando adelante además el programa de prevención de la mastitis mediante su laboratorio veterinario con un costo de tan solo 5.000 guaraníes por vaca. Laboratorio de Calidad de FECOPROD. Llámenos al 021-294-277 o visítenos en Sacramento 2279, Casi Teniente Molinas. ¿Por qué elegir Aptosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aptosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aptosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 20 15 42, 20 18 93 y 21 16 38. Email ciavet@rieder.net.py. El SENAVE informa que el HLB es una de las enfermedades más destructivas de los cítricos en el mundo y ya fue detectada en nuestro país. Por ello debe inspeccionar sus plantas y si observa hojas amarillas, pequeñas y rectas y frutos pequeños y deformes, denuncie inmediatamente al SENAVE o al Ministerio de Agricultura para que lo asistan. De usted depende que esta enfermedad sea contenida. Protejamos nuestros cítricos. La naturaleza te revive. La frescura te envuelve. Yerba mate Colón, digestiva y antiácida. Sentila. 100% fresca y natural. El acceso de la carne paraguaya al mercado norteamericano es el resultado del trabajo tesonero de productores pecuarios y la directiva de la Asociación Rural del Paraguay. Así nos afianzamos cada día a un mercado seguro en los estantes de consumición internacional. La consolidación del sector público-privado posibilita mayores salidas de productos nacionales a los recintos feriales del mundo. Este proceso de reivindicación ubica a la ganadería como potencia productiva de nuestro país en coincidentes opiniones de expertos internacionales. Esta es La Unión R800, amplitud modulada, transmitiendo desde Asunción, con la mejor música paraguaya para el mundo.
Bien, son exactamente las 5:09. Momento en que compartimos esta mesa de trabajo con el ingeniero Eduardo Casati. Es algo ya habitual de todos los jueves, una contribución de años para el programa Amanecer Agropecuario y aportes tan interesantes para la gran audiencia de esta cadena de emisoras, encabezada por Radio La Unión, la R800, la www.radiocumbre.com.pi para todo el mundo, Radio Itapé y Osvaldo Martínez con Educación en el Campo en el departamento de San Pedro. Según las informaciones que me ha acercado nuestra productora, doña Marlene Fernández, hoy se habla en esta interesante mesa de trabajo, se hace un repaso de las alternativas interesantes que pueden cambiar la economía paraguaya. El posible Paraguay del futuro. Qué interesante se torna esto. Por lo menos vamos a saber qué nos espera según el análisis don Eduardo Casati. Pero antes que nada, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Buen día, César, ¿cómo andamos? Un gusto y saludo a la radio audiencia. Dos cosas. Sí. ¿Cómo andan los libros y la música? Bien, de los libros vamos a imprimir la 6ª edición del libro Ganadería Intensiva. De la vaquita con dinero. De la vaquita con dinero, es algo espectacular esa tapa, ¿eh? Sí, porque es un mensaje subliminal. Yo siempre, cuando escribo, trato de usar técnicas interesantes. Uno ve una vaca comiendo pasto y ese pasto son dólares, pero ve en el lomo de la vaca unos euros. Entonces, ¿qué significa? Que el proceso de alimentación implica gastos, implica dinero. Sí. Pero el objetivo de la producción se reduce en ganancias. Toda producción ganadera tiene por objetivo, toda producción pecuaria tiene por objetivo ganar plata. Entonces, si no ganamos plata no podemos producir. ¿De ninguna manera? Y hay técnicas de producción intensivas muy sencillas que nos permiten aumentar el techo de producción enormemente, y eso es lo que dice, lo que enseña el libro, y la verdad que gusta mucho porque es extraordinariamente sencillo. Es un libro... Ahora, discúlpame que te corte en esto, ingeniero, sumamente interesante la cuestión de tu libro, y ojalá que la gente realmente que está dentro en este mismo momento de este programa de aumento de la tasa de procreo, tanto la gente del ministerio del viceministerio de Ganadería, como también la gente de la Asociación Rural del Paraguay, que en este momento está con un programa sumamente interesante. La fundación de la Asociación de la Asociación Rural del Paraguay, conjuntamente con sus regionales, y te hablo especialmente de la regional Cordillera, están haciendo un hermoso trabajo. Ahora, lo que yo pido es que se hagan los trabajos, pero con un cimiento firme. Comenzar 14 meses nos llevó una charla técnica semanal, nos llevó de la mano del señor ingeniero Kel Morilla y Julio Caballero, para que se alce la producción de mandioca de 12.000 a 40, 50, 60.000 kilos por hectárea. Entonces, a mí me gusta escuchar agradecimientos, me gusta escuchar elogios a la gente que lleva adelante este trabajo, pero me preocupa algo: el cimiento, la educación, la formación de los productores para sostener aquello. Y el cimiento está en la base tecnológica. Hoy día estamos en el siglo XXI, hubo un desarrollo en los últimos 30 años de tecnología realmente espectacular. Yo creo que la gente joven, la gente nueva, no se da cuenta de la diferencia que hay entre nuestra época y la época actual.
Es impresionante lo que se avanzó en todas las áreas y en informática. Y en agricultura no acompañamos el mismo proceso. Y hoy día el conocimiento está al alcance de todo el mundo con los procesos de internet. Uno puede buscar la información que uno quiera, no hay nada que uno no pueda saber. Hasta en el mismo teléfono uno puede preguntarle y obtener la información que quiera. Y con agricultura pasa la misma cosa. Y con ganadería también. Nos aferramos a un proceso en ganadería, sobre todo tradicional, antiguo, poco eficiente y poco productivo. Pero hay mucha gente que está haciendo ganadería intensiva. Hay muchas empresas que tienen una producción muy eficiente, que le dieron a Paraguay un producto diferente. La carne paraguaya hoy está muy reconocida, se exporta a muchísimos países del mundo. Lamentablemente sucedió lo que estamos hablando. La ganadería paraguaya, al igual que la agricultura, venía creciendo al 5 o 6% anual y se esperaba que en 10 o 15 años pasáramos de 12 a 20 millones de cabezas y que al llegar a 14,5 se produjo una situación de precios muy altos y se sobrefaenó. Se liquidaron los vientres. Se liquidaron los vientres y al liquidarse los vientres matamos la fábrica. Entonces la producción, en lugar de aumentar, disminuyó. Hoy día estamos en 14,5 millones de cabezas. El país se da cuenta de que se cometió un error y se estimula lo que vos mencionaste, un programa de retención de vientre y de aumento de procreación. ¿Y es un programa difícil? No es un programa difícil. Es un programa que hay que saber lo que hay que hacer y se puede resolver muy fácilmente. ¿Qué pasa en la región oriental del Paraguay? Que las deficiencias de fósforo son muy marcadas y el fósforo es un nutriente básico en los animales, fósforo y calcio para la formación de los huesos, y la cantidad de fósforo que hay es muy bajo, entonces eso incide que los animales, los desmamantes, no puedan formar su esqueleto y afectan su desarrollo. Y al llegar el periodo invernal, la vaca se ve sometida a un estrés por la alimentación del ternero y entonces para poder alimentar al ternero restringe su parición, disminuye su producción. Si nosotros entendemos que ese es el proceso y esa es la causa, con un muy buen programa de suplementación mineral, con destetes precoces, suplementando a los terneros, y con un poquito de refuerzo en la suplementación de manejo y a suplementación a las madres, nosotros podemos aumentar fácilmente nuestro porcentaje de marcación en un 20, un 30%, y eso cambia totalmente la situación. Y debería, a nivel de asociación rural y de país, restringirse un poco el faenamiento de vientre. Yo no digo limitar, pero restringir. Pero en esto los propios ganaderos tienen que ser los reguladores y tienen que ser conscientes de esta situación. Y son conscientes, lo que pasa que la relación de precio, a veces el nivel de endeudamiento que tenían, les hizo muy atractivo vender sus vientres. Y las personas, como los países, tienen que equivocarse. Bueno, ya nos equivocamos. Ya sabemos que hicimos mal y ahora estamos tratando de hacer bien. Va a recuperar otra vez Paraguay porque tiene mucho potencial. Y tiene un techo de expansión de su frontera pecuaria brutal y agrícola también. En agricultura nosotros tenemos 5,5 millones de agricultura, 3.300.000 hectáreas de una agricultura empresarial muy eficiente y 2.300.000 hectáreas de una agricultura de la reforma agraria. Y eso es sencillamente el 30% de la superficie de la región oriental del Paraguay. Y producimos alimentos con 7 millones de habitantes para 70 millones de personas. Y a mí me produce mucha tristeza y a veces soy muy sonso y no logro entender por qué en toda la región oriental del Paraguay, cerca de la capital, los campos están todos vacíos. No se produce nada. Nada. Por eso, no. Hablaste de ¿cómo era el tema? En manos de los grandes productores, ¿cuánto? 3.300.000. Acercando un poquito. Sí. 3.300.000. Y los pequeños productores y la reforma agraria 2.300.000. En tenencia de tierra, pero en cultivo. En cultivo los productores grandes 3.300.000. Sí. En tenencia de tierra
2.300.000, pero el 10 o el 15% nomás está cultivado. Así es. O sea, 200 o 300.000 hectáreas. Entonces, sí, señor. De los 16 millones de hectáreas que tiene la región oriental del Paraguay, nosotros estamos usando 3.600.000 hectáreas para agricultura y somos una potencia agrícola a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es nuestro techo de expansión? Y enorme, señores. En arroz producimos 1.100.000 hectáreas, podemos producir 1 millón de hectáreas. En agricultura podemos duplicar o triplicar el área agrícola. Ahora están pasando algunas cosas interesantes que le van a dar al Paraguay una perspectiva diferente. En el departamento de Concepción, limítrofe con el Brasil, se está construyendo, se hizo un acuerdo con el Brasil para construir un puente. Y también se hizo un acuerdo con el Brasil para que el Mato Grosso brasilero se una con el Chaco paraguayo. Murtiño. Sí. Bueno, todo el Mato Grosso paraguayo, el Mato Grosso brasilero, es una zona de producción pecuaria y agrícola interesantísima, muy, muy grande. Sí. Producen 5 o 6 veces lo que nosotros producimos. ¿Me podés ampliar después del corte esto, ingeniero? ¿Cómo no? Vamos contigo, Fleitas. Vamos al corte y retornamos enseguida con el ingeniero Casati. Nuevo split Tokyo Swing Sway con control de dirección de aire que distribuye el frío de derecha a izquierda. Verano, no te tenemos miedo, tenemos Tokio. Con el pacto de confianza, NGO. El bolso de gimnasia, el abrigo de Juan, la raqueta de Laurita, María, sacate las presiones, deshinchate. El nuevo yogur Estemas favorece la digestión y aumenta las defensas de tu organismo, al tiempo que mejora tu tránsito intestinal y reduce la hinchazón. Próbalo hoy. Animate a ser vos. Dulsan Orgánica S.A. Somos una empresa paraguaya dedicada al procesamiento y a la exportación de productos agrícolas. Sésamo, maní, chía y hierbas aromáticas, obtenidos de los más responsables agricultores, son ofrecidos al mundo entero, generando un impacto positivo en la agricultura familiar campesina. Certificados nacionales e internacionales que avalan la calidad y la inocuidad de nuestros productos. Visítanos en www.dulsan.com.py. ¿Por qué elegir Aptosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aptosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aptosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 20 15 42, 20 18 93 y 21 16 38. Email ciavet@rieder.net.py. FECOPROD, Federación de Cooperativas de la Producción Limitada, apoya la producción nacional mediante su Laboratorio de Gestión de Calidad de la Leche y Microbiología de los Alimentos, un servicio abierto a socios y no socios de las cooperativas, llevando adelante además el programa de prevención de la mastitis mediante su laboratorio veterinario con un costo de tan solo 5.000 guaraníes por vaca. Laboratorio de Calidad de FECOPROD. Llámenos al 021-294-277 o visítenos en Sacramento 2279, Casi Teniente Molinas. Aniki yahiya con vacío yucapaña en distrito Puera, Paraguay. Piachi le deja en vacío un guaypaitiba o paz cítrico juputiva guide. Yayoko Hawaii maña por aquí nimba ibari. Haniki hueruña neretame yema injerto tira mi planta y cuira ni mi happy. Po ave que tu huereco con vacío. Di puruki mi planta certificada. Di abeja wa con vacío y catuña en boyati regino y sinabe uno catu Ministerio de Agricultura pe. Leven anclas, hicen las velas, carguen la chocolatada. ¿A dónde vamos, Choco? Hoy necesitamos más energía que nunca. Tenemos que recuperar el tesoro perdido.
Transforma tu día en un mundo de aventuras. Los Colonos presenta su nueva chocolatada, elaborada con la mejor leche. Muy saludable y nutritiva, con todas las energías que necesitas para tus aventuras. Chocolatada Los Colonos. Juntos hacemos al mundo mágico. La participación conjunta de entidades gubernamentales y privadas, ARP Cenaxa, enmarca cualidades positivas desde hace un tiempo, en cuanto a la diversidad de razas y salud animal. Los resultados óptimos obtenidos se traducen en la conquista de los mejores mercados internacionales de la proteína roja proveniente de nuestro país. ARP Fundar, con pasos firmes y seguros para un porvenir venturoso. Soy Javier Panza y te espero todos los días tempranito desde las 6 de la mañana para poner los temas en Enfoque 800. Nos ocupamos de los temas del día, las noticias relevantes y las entrevistas que causan impacto. Buena música paraguaya aquí en la Unión R800 AM, de lunes a viernes, de 6 a 10 horas. Esta es la Unión R800, amplitud modulada, transmitiendo desde Asunción, con la mejor música paraguaya para el mundo. Cinco 25 minutos, 8 minutos ya está Fleitas adelantado nuestro teléfono acá de estudio, 8 minutos, así que vayan a confundir y que tejna. Bueno, ingeniero Casati, me estaba hablando sobre la instalación es decir, la unión física de gran parte del Brasil. Esto de Colonia Peralta es algo, Murtiño Colonia Peralta es algo sumamente extraordinario, ¿eh? Va a cambiar la economía del Paraguay. La importancia es demasiado grande, pero antes de que me olvide, quiero hacer un reconocimiento sobre una cosa que es muy importante. Se le dio mucho destaque, pero yo lo mismo quiero tocar el tema. Sucedió hace poco una cosa que realmente es increíble. El cine paraguayo siempre tuvo tremendas limitaciones. Las limitaciones son de origen financiero. Tenemos buenos actores, tenemos muy buena gente de teatro, pero no teníamos recursos. Y a través de una coproducción paraguaya, francesa, española, portuguesa, hasta brasilera creo que hay, Paraguay hizo una película que se llama Las Herederas. Las Herederas. Que tuvo mucha repercusión porque ganó el Festival de Cine Internacional de Berlín como la segunda mejor película. Pero el público, esos son los expertos de cine lo que determinaron cuál era la primera y cuál era la segunda. Sí. Dificilísimo de conseguir. Consigue el premio a la segunda mejor película y consigue el premio a la mejor actriz. Una señora paraguaya y todo el elenco muy bueno. Yo no vi la película ni sé exactamente de qué se trata, pero que lleguemos a un festival internacional de cine y que tengamos el segundo premio. Y el público eligió a Las Herederas como la mejor película. Es una cosa para llenarnos de orgullo y para destacar. Es una cosa que se hizo con mucho sacrificio, con mucha inteligencia, porque se hicieron las asociaciones estratégicas para que se logre la producción, que le dé los recursos, y el material humano era excelente, por eso el éxito. Felicitaciones a todo el elenco, a todo el pueblo paraguayo. Le llena orgullo que una película paraguaya se haga galardonada internacionalmente. Es un verdadero motivo de algo extraordinario, ¿eh? Sí, es extraordinario. No sé si dimensionamos bien, pero es extraordinario y son las cosas que tienen que llenarnos de alegría.
Otra cosa que yo quiero hacer, aprovechar, o sea, quiero felicitarles. Y quiero felicitarle a otra persona. A Sandra Quiñones, que acaba de ser seleccionada y electa para ocupar el cargo de fiscal general del Estado. Una mujer que demostró mucha entereza profesional, mucho valor. Y que aguantó mucho manoseo, Y que aguantó mucho manoseo y muchas presiones y que obtuvo muchos resultados, tuvo mucho éxito en su trabajo. Y es un trabajo muy difícil, trabajando en el ambiente criminal. Se requiere valor para ser mujer. Y consiguió muchas condenas de mucha gente, de muchos delincuentes implicados en secuestro. Yo quiero desearle a Sandra de todo corazón éxito en sus funciones. Es una gran oportunidad, es una reivindicación de la mujer paraguaya, es una responsabilidad que jamás se le había dado a una mujer. Bueno, hoy día tenemos una señora que ha demostrado hasta la fecha ser muy valiente y sumamente eficiente. Suerte, Sandra, de corazón. Y otra cosa también que hay que valorar es nuestra ministra de Hacienda, Sí, nuestra ministra de Hacienda y nuestra ministra de la Vivienda. Sí, que es algo espectacular. Espectacular. Es una, voy a usar una palabra, pero no en forma peyorativa. Es una chiquilina. ¿Sí? Es una arquitecta joven, es un amor de chica y es sumamente eficiente. De la calle a un cargo muy importante. De la calle, a un cargo polémico, difícil. Sí. Y se manejó con un éxito. ¿Y con qué altura defiende maneja la parte polémica, Y sí, porque es una persona que se nota que trabaja con pasión y con cariño, y las personas que hacen las cosas que motivadas de esa manera obtienen grandes resultados. Es una otra de las cosas que hay que valorar, el respeto que consiguió de las autoridades. Todo el mundo la respeta porque nadie nunca tuvo los logros, los niveles de eficiencia. Ella quintuplicó la construcción de viviendas populares en un tiempo muy corto, mejorando la eficiencia financiera, con una presencia permanente, una persona querida y respetada. Yo pienso que en el mediano plazo va a ser una persona destacada entre la política paraguaya. Y en relación a nuestra ministra de Hacienda, también quiero felicitarle, es una tarea muy difícil. Ahí todo el mundo entra a pedir, nadie entra a dar. Sí, señor. Pero tenemos un esquema administrativo muy eficiente, se está mejorando significativamente la gestión del Ministerio de Hacienda, las perspectivas de desarrollo económico del Paraguay son muy buenas. Paraguay ha logrado en los últimos años duplicar el Producto Interno per cápita. Mucha gente critica que el endeudamiento de Paraguay aumentó mucho, cierto, aumentamos de 3.000 millones a 7.000 millones de dólares la deuda externa, pero también es cierto que nuestras reservas se duplicaron y el nivel de endeudamiento, nuestro Producto Interno Bruto se duplicó de 16.000 a 32.000 millones de dólares, se cuadruplicó en los últimos 20 años. Y voy a poner un ejemplo sencillo para que las personas entiendan qué es lo que quiere decir eso. Si yo debo 1 millón de guaraníes y gano 5 millones de guaraníes al mes, yo tengo una deuda que es el 20% de mi sueldo. Pero ahora aumenté mi deuda a 2 millones, entonces dupliqué mi deuda. Entonces qué bárbaro, dupliqué la deuda. Pero resulta ser que ahora dupliqué mi ingreso, ahora ya no gano 5, ya gano 10. Entonces sigue siendo el 20% de mi ingreso. Y eso es lo que pasó con Paraguay y nadie entiende. No, yo quiero hablar de las cosas sencillas. Sí. ¿Sencilla? Sí. ¿Cuánto tiempo perdíamos para llegar a limpio? Y eso es lo que la gente no... ¿Cuánto significa en ahorro de combustible? Eso que mediante un buen camino. ¿Cuánto significa en mantenimientos de vehículos, la salida de divisa, en hierros para el país?
millones y millones de dólares en pérdida. Yo hace casi 10 años fui a dar una charla a Cooperativas Unidas y hablé con él cuando eso se estaba por aumentar los peajes. Sí. Se iba a pasar de 5.000 a 10.000 guaraníes y se armaba un escándalo por eso. Y hablé con el presidente de la cooperativa y le dije, ¿cuál es su necesidad más sentida? Caminos, me dice. Y le digo, como ese era el tema de la polémica, y ustedes estarían dispuestos a pagar, por ponerle una exageración, y vamos a pasar de 5.000 a 10.000, le digo, 50.000 guaraníes de peaje. Me miró bien, se rió y me dijo, y 100.000 también, ingeniero. Sí, se tiene buenos caminos. ¿Y por qué? Le digo, ¿y cuánto me cuesta a mí que mi camión se quede parado 2 o 3 días por lluvia? ¿Y cuánto gasto yo más de combustible? ¿Y cuál es el gasto que nadie calcula en reparación y mantenimiento de vehículos, lo que vos estás mencionando? Una buena ruta es la mejor inversión que se puede tener, es el progreso para el interior del país, es la posibilidad de llevar productos todo el tiempo y no que los productos se pudran porque no puedan salir o que los caminos se quedan trancados. Porque no hay camino. Costosísimo es no tener infraestructura. Y el problema de Paraguay es la falta de infraestructura. Y acá, pasando Emboscada, desde Emboscada hasta llegar a calle 6000 nomás, se ha reconstruido. No es que se taparon los baches, sino prácticamente nuevas capas asfálticas se ha puesto sobre esa ruta. Hoy eso se ha convertido en una pista de deslizamiento de vehículos, Y sin embargo estábamos llenos de cráteres ahí en la zona del Mandubirá, en la zona del Peguajó, toda esa zona de Arroyo Estero a 25 de diciembre. Era un calvario llegar a esas localidades. Sí, hay algo que hay que reconocerle a este gobierno, es el énfasis que puso en mejorar la infraestructura. Ahí se hizo un viaducto, se arregló la ruta, es una cosa totalmente distinta. El acceso de Luque a Asunción, los diferentes viaductos que se construyeron, la duplicación de la ruta Ciudad del Este, la ruta de la mentira de Cazapá que nunca se hacía, la ruta a Pilar que se está haciendo, la ruta Traschaco. Muchísimo se hizo y sin embargo la gente, a veces por negativa, a veces por razones políticas, lo único que hace es criticar, pero nadie reconoce que se hizo un esfuerzo muy grande y que hoy día tenemos una infraestructura que no teníamos. Y quiero hablar de un tema que es importante. Hay 2 puntos de integración con el Brasil, una construcción sobre el río Apa, un puente sobre el río Apa, y Concepción es una región, un departamento. Concepción y San Pedro son departamentos pobres con mucho potencial. Bueno, la zona norte de Concepción, cuando se reconstruya el puente, es una... entre Concepción y la cuenca del río Apa, ¿verdad? Sí, a través del río Apa vamos a integrar el Mato Grosso brasilero con el norte paraguayo. Esa es una zona donde hay tierras agrícolas muy interesantes y entonces se va a producir, como se produjo en Alto Paraná, un proceso de migración brasilera muy importante por diferencia de precios de tierra, y se va a constituir en un polo de desarrollo agrícola brutal, y eso va a suceder a muy corto plazo. En 10 años eso va a ser una región totalmente diferente. Entonces Concepción, que siempre fue un departamento olvidado, va a tener un despegue económico brutal. También hay otra cosa que es muy importante. Se construyó el puerto de Concepción para facilitar la salida de la soja de Mato Grosso vía Paraguay a través de las barcazas. Paraguay tiene una flota de barcazas muy grande, la tercera flota de barcazas del mundo. Y los fletes fluviales son mucho más baratos. Entonces eso le va a dar a Concepción y al Paraguay, por ende, una situación diferente. Va a entrar mucho dinero ahí. Y se objetó y se utilizó y se manipuló los transportistas, y le hago una crítica directa, usaron el nacionalismo como excusa. ¿Qué nacionalismo van a hablar esta gente ahí? En San Pedro estaban jorobando y de vuelta
cerrando la ruta y que sé cuánto. Eso no es ningún nacionalismo, cerrando ruta y ejerciendo violencia para coaccionar. Sí. Y al final el nacionalismo terminó en un aumento del 20% del flete. Sí. Respondía a intereses económicos. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Y estaba pasando que los brasileros tienen unos camiones mucho más grandes, con mayor cantidad de ejes y mayor capacidad de transporte, que abaratan sensiblemente el flete y no quería que entren. Sí, sí señor. ¿Y por qué no entrarían si es soja brasilera que llega a la frontera de Paraguay nomás? Y bueno, hasta que finalmente ellos consiguieron dos cosas: aumentar el flete en un 20% y que se les permita que para que entren los camiones brasileños, los camiones paraguayos tienen que participar en un 50%. Pero eso estaba estipulado, eso. Y bueno, pero lo que se presenta y lo que se dice es una cosa y la realidad es otra cosa. El problema de fondo es que los camioneros paraguayos no eran competitivos y la propuesta era bajar significativamente el flete. Sí. Y hicieron de eso una cuestión nacionalista, entre comillas. Usaron herramientas políticas, coacciones políticas, coaccionaron a los choferes. Paraguay tuvo una pérdida estimada en $400 millones como consecuencia de la rebelión de los camioneros, y utilizaron el momento justo, como siempre, un momento político sensible para defender los intereses creados, y ese tipo de cosas con el tiempo tenemos que ir sancionando. Vamos a ampliar todo esto después de haber cumplido con nuestros patrocinantes de la mano de Jorge Fleitas. La naturaleza te revive. La frescura te envuelve. Yerba Mate Colón, digestiva y antiácida. Sentila. 100% fresca y natural. Dulsan Orgánica S.A. Somos una empresa paraguaya dedicada al procesamiento y a la exportación de productos agrícolas. Sésamo, maní, chía y hierbas aromáticas, obtenidos de los más responsables agricultores, son ofrecidos al mundo entero, generando un impacto positivo en la agricultura familiar campesina. Certificados nacionales e internacionales que avalan la calidad y la inocuidad de nuestros productos. Visítanos en www.dulsan.com.py. La Fundar está abocada a la asistencia permanente de los pequeños y medianos productores en el manejo del suelo con parcelas demostrativas, especialmente para la producción de mandioca, algodón, maíz, banano, citrus y la administración de tambos y crías de peces. La asistencia técnica a los productores está a cargo de conocidos profesionales de cada rubro, quienes cumplen funciones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Un pacto armónico entre el sector público y privado. FECOPROD, Federación de Cooperativas de la Producción Limitada, apoya la producción nacional mediante su Laboratorio de Gestión de Calidad de la Leche y Microbiología de los Alimentos, un servicio abierto a socios y no socios de las cooperativas, llevando adelante además el programa de prevención de la mastitis mediante su laboratorio veterinario con un costo de tan solo 5.000 guaraníes por vaca. Laboratorio de Calidad de FECOPROD. Llámenos al 021-294-277 o visítenos en Sacramento 2279, Casi Teniente Molinas. ¿Por qué elegir Aptosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aptosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aptosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 20 15 42, 20 18 93 y 21 16 38. Email ciavet@rieder.net.py.
Nuevo split Tokyo Swing Sway con control de dirección de aire que distribuye el frío de derecha a izquierda. Verano, no te tenemos miedo, tenemos Tokio. Con el pacto de confianza, NGO. No permitamos que esta enfermedad acabe con la citricultura paraguaya. El HLD es una enfermedad que destruye la producción de cítricos. Para prevenirlo, inspecciónelos permanentemente y no ingrese al país materiales como yemas, injertos o plantines de manera ilegal, porque podrían estar enfermas. Utilice siempre plantas certificadas. Para mayor información, comuníquese con el SENAVE o con el Ministerio de Agricultura. Leven anclas, hicen las velas, carguen la chocolatada. ¿A dónde vamos, Choco? Hoy necesitamos más energía que nunca. Tenemos que recuperar el tesoro perdido. Transforma tu día en un mundo de aventuras. Los Colonos presenta su nueva chocolatada, elaborada con la mejor leche. Muy saludable y nutritiva, con todas las energías que necesitas para tus aventuras. Chocolatada Los Colonos. Juntos hacemos al mundo mágico. Esta es La Unión R800, amplitud modulada, transmitiendo desde Asunción, con la mejor música paraguaya para el mundo. Bien, ingeniero, se nos va ya la hora de la mano, ¿eh? Nunca alcanza el tiempo. Creo que no vamos a poder hablar ni el 5% de lo que teníamos que hablar. Son las 5:45 minutos. 10 minutos de tiempo tenemos, ¿eh? Bueno, antes que se acabe el tiempo, vamos a hablar de una cosa que es sumamente importante, que se le dio destaque, pero no el destaque debido: la construcción de la ruta bioceánica. La construcción de la ruta bioceánica. Sí, eso va a ser mediante la unión en la parte de Murtiño, ¿verdad? Sí, se va a hacer un puente, se va a construir una ruta hasta las colonias menonitas, de ahí pasamos hasta la Argentina y de ahí vamos a Chile y Perú. Entonces, el Brasil encuentra una salida al Pacífico y el Paraguay y la Argentina encuentran posibilidades de desarrollo extraordinarias, porque va a implicar un flujo comercial brutal y es enorme la diferencia en términos de kilómetros y de flete salir por ahí que salir por el Atlántico y dar la vuelta por el Cabo de Hornos ahí al sur, por vía marítima. La diferencia de distancias es impresionante, la diferencia de flete también. Y eso hace que la ventaja comparativa de construir esa ruta versus cualquier otra alternativa le va a dar al Chaco paraguayo un desarrollo extraordinario. La ruta bioceánica va a ser para Paraguay lo que para Panamá es el Canal de Panamá. Y sí se destaca, pero nadie tiene bien en claro todavía, porque acá tenemos todas visiones de políticos, pero nadie tiene visiones estadistas. Que eso va a provocar un desarrollo económico brutal. Brasil es la 6ª economía mundial. Brutal es Brasil. 8,5 millones de kilómetros cuadrados, 200 millones de habitantes. Brasil es cosa seria. Si nosotros podemos contribuir y colaborar a ayudarle a bajar sus fletes y ellos van a cruzar por territorio paraguayo, el efecto indirecto de los beneficios que le va a aportar a la economía paraguaya son impresionantes, porque el volumen de mercadería va a ser impresionante. Entonces la construcción de esas rutas va a implicar que se potencie el desarrollo del Chaco paraguayo de manera extraordinaria. ¿Y cómo se va a construir el puente? Ya hay luego muchísima infraestructura, inversiones brasileras en toda la zona del Alto Paraguay. Va a aumentar eso. Y ahí a eso hay que complementar el Alto Paraguay, que es una zona de tierras muy fértiles, tipo región oriental, pero con un déficit de infraestructura de camino asombroso. Sí. Llueve, ahí no pasa nadie. No, ahora están aisladas muchas comunidades de Alto Paraguay a consecuencia de justamente de la situación
Primero por la cuestión de las grandes lluvias caídas, y segunda que no hay camino para a todo tiempo ahí. Y hay que construir rutas asfaltadas y hay que hacer asociación públicas privadas, y eso se logra hacer porque primero ahora ha llovido demasiado, pero independientemente de que llueva o no llueva demasiado, no hay camino, entonces, y esas son zonas donde los suelos son muy difíciles. Tenemos que tener rutas asfaltadas, y si eso nosotros conseguimos construir esas rutas, vamos a potenciar la capacidad de producción agrícola y ganadera del Paraguay de una manera extraordinaria. Hablan de suelos sumamente fértiles, y como siempre, la falta de infraestructura es nuestra limitante. Si nosotros construimos caminos, ese va a ser un polo de desarrollo espectacular. Es algo apasionante y es algo que está dentro del marco de lo que tenías que desarrollar esta mañana, el futuro del país. Sí. Ya hablamos del puente sobre el APA que potencia el departamento de Concepción, hablamos de la ruta bioceánica y del puente sobre Mutiño, de la salida al Pacífico del Brasil, de la potencialidad del Chaco paraguayo. Concepción va a tener un puerto de aguas profundas, Humaitá se construyó un puerto de aguas profundas, y como estamos hablando de puerto, vamos a hablar de otro proyecto muy interesante que fue mucho tiempo olvidado, que es construir una esclusa para Itaipú. Esclusa para Itaipú. Sí, los barcos llegan, está la represa y ahí se trancan. Sí. Yacyretá tiene una esclusa de navegación. Sí. Y Paraguay no quiso que se construya la esclusa porque iba a significar, si hacía Itaipú un nuevo endeudamiento, entonces íbamos a seguir con el cuento de la deuda que nunca se termina de pagar. Pero esa es una cuestión que se puede licitar privadamente. Para Paraguay no significa ningún costo, para Brasil tampoco. Es un proyecto sumamente rentable y le van a... Se habla de eso, se habla. Existe el proyecto. Eso le permite a los buques llegar, y esas son zonas de aguas profundas, le permite a los buques llegar hasta toda la zona norte del Paraguay, zona de Brasil, se abaratan sensiblemente los costos, y es una inversión grande. Pero no tiene que hacer Itaipú, se tiene que hacer bajo una licitación pública privada. Significa una inversión muy grande y generación de empleo, y significa traslado de bienes vía acuática, que es el sistema más barato que existe. Es un estudio que el nuevo gobierno tiene que estudiar. Tenemos un programa muy interesante, de mucho tiempo olvidado. El Chaco paraguayo tiene un aeropuerto en Mariscal Estigarribia muy grande que no se utiliza. Y se piensa que Paraguay puede ser un centro que se llama hub, de donde todos los aviones internacionales vengan a hacer su mantenimiento. Como está en el centro y en el corazón de América, los vuelos intercontinentales deberían aterrizar en el Chaco paraguayo, y de ahí, a través de combinaciones de vuelo, cubrir todo el resto de la zona sur de América del Sur. Eso le da a Paraguay un potencial inmenso. Es una inversión que no tiene por qué hacer el Estado, y hay muchos inversionistas privados interesantes. También hay una cosa que es difícil que se diga porque es muy sensible, pero para Paraguay puede ser muy interesante. Es sensible y sería un centro de control de narcotráfico, para lo cual necesitaríamos negociar con Estados Unidos que instalen una base militar en Paraguay para controlar el narcotráfico, y eso le daría a Paraguay millones y millones de dólares, y Paraguay pudiera utilizar ese dinero exclusivamente para su reforma agraria, para financiar el desarrollo de las comunidades campesinas. Interesante. Ahora es sumamente polémico, va a entrar el nacionalismo, claro, sí. Toca intereses creados muy fuertes,
van a surgir antagonismos políticos muy marcados, se va a hablar de intervención militar extranjera. No es intervención militar extranjera, es combate al narcotráfico. Sí. Y bueno, es un proyecto que también hay que estudiar. Ahora, perdóname, nos queda solamente un minuto o un minuto y medio de programación. Sí. Hablaste de la salida, por ejemplo, del Brasil hacia la Argentina, con esta ruta bioceánica. Sí. ¿Y qué pasa con la combinación con Bolivia? No sé qué pasa con la combinación de Bolivia, pero ahora se aprobó y va a salir. Había una combinación que se iba a hacer por Bolivia y no implica que no pueda hacerse. Sí. Yo tengo entendido que la salida por Paraguay era más corta y más rentable. Y No, yo hablo de un tramo de la combinación con Bolivia, y es un proyecto olvidado. Nosotros deberíamos conectarnos con Bolivia. No tenemos básicamente... ¿Por qué tenemos que conectarnos con Bolivia? Porque hay todo un mundo y una posibilidad de intercambio muy grande. Paraguay es una potencia agrícola brutal. Nosotros podemos venderle mucho producto a Bolivia porque es un país hermano, es un país vecino. ¿Y por qué se está dejando eso? Y porque es costosa y es una zona poco poblada, pero es falta de definición de política de Estado. Si yo hubiera estado en la planificación de la política del gobierno, yo trataría de convencer de la necesidad de hacer inversiones para lograr un proceso de integración efectiva con Bolivia. Interesante, ingeniero, muchas gracias por tu participación en la fecha, y se nos va el programa, ¿eh? Se nos va, gracias César, gracias a la Red de Ciencia, y voy a analizar un ratito una cosa y nos vamos. Sí. Yo antes de venir a hablar siempre anoto los puntos. No hablamos ni el 20% de lo que tenía anotado, entonces el próximo jueves vamos a hablar otra vez de esto mismo. Sí, correcto. Estamos. Final del programa Amanecer Agropecuario. Han sido ustedes muy amables. Nosotros volvemos mañana a las 4 de la mañana. Gracias. Careta piaracamba de su barriga y poder y ando de cobeo y sanduquiva y anere tarapera pocoime esa coña andereje yo coco el tigre